Hermanos, como saben, hoy estamos comenzando un nuevo mes, hermanos. Es el mes de noviembre. Y acuérdense que todos este mes, hermanos, octubre, noviembre, diciembre, estamos tratando de evangelizar, o estamos tratando de discipular, o estamos tratando de hacer un impacto en la vida de las personas a través de la empatía, hermanos, a través de nosotros sentir lo mismo que las demás personas. Estamos tratando, hermanos, de que las personas vean a Jesucristo a través de nuestras actitudes. Y una de las mejores maneras es cuando tenemos empatía por las personas, cuando las personas sienten que realmente le importas, cuando las personas pueden ver en tus ojos, en tu corazón, en tus actitudes, el rostro de Jesucristo, es porque saben que realmente les importas. Porque una persona que no tiene el Espíritu de Dios, no tiene esas actitudes hacia las demás personas, no tiene el amor de Cristo en su corazón, no tiene los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, bondad. Todas estas cosas no las tiene, pero nosotros las tenemos porque somos hijos de Dios y estamos tratando de ser una luz, hermanos. Durante el mes de noviembre vamos a tratar de ser una luz para las personas. Por eso es que leamos el versículo que se encuentra ahí en Mateo capítulo 5, versículo 14, hermanos, y lo voy a leer nuevamente yo para recordar lo que dice. Sé que muchos lo saben de memoria, pero lo voy a leer nuevamente. Y dice la palabra de Dios así: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Ustedes son la luz del mundo. Hermanos, ¿por qué ustedes creen que Jesucristo está hablando de que somos la luz del mundo? Miren, Jesús está hablando en Mateo capítulo 5, en lo que se conoce como el Sermón del Monte. Imagínense ustedes escuchar, hermanos, a Jesucristo predicar, estar ahí sentado y estar escuchando a Jesucristo hablar y decir tantas cosas tan profundas que están ahí en el Sermón del Monte. Y de repente, hermanos, hablando del Sermón del Monte, se dirige a su pueblo y le dice: ustedes son la sal de esta tierra. Y luego dice: ustedes son la luz del mundo. Y Jesucristo, hermanos, escúchenme muy bien, dice estas palabras a las personas que lo están escuchando, se lo dice a sus discípulos, pero también se lo dice a la Iglesia Universal. Y la Iglesia Universal, hermanos, se lo he explicado varias veces, es la iglesia de todos los tiempos. En la palabra de Dios o en la teología se conoce a la Iglesia Universal como la iglesia de todos los tiempos, la iglesia primitiva, la iglesia que fue, la iglesia que es ahora y la iglesia que va a ser. La Iglesia Universal habla de los cristianos desde el primer cristiano hasta el último, abarca a todas las generaciones y a todos los tiempos durante la historia. Cuando la palabra de Dios habla de la Iglesia Universal o cuando Jesucristo se refiere a la Iglesia Universal, se refiere a los cristianos que están escuchándolo ahí y a los que lo iban a escuchar ahora en el 2020. Se refiere a los cristianos de todo tiempo. Así que cuando Jesucristo dice: ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo, no solamente se los dice a los que lo están escuchando en ese momento, se lo está diciendo a usted y a mí también hoy en el 2020. Pero Jesucristo le dice esas palabras a la iglesia porque Jesucristo quiere que antes que nada tengamos una identidad como hijos de Dios, que nos sientamos diferentes. Jesucristo está diciendo esas palabras para que sepa que usted es diferente, que no somos como toda la gente. Y escúcheme, no quiero ser elitista o escucharme como: ay, ustedes se creen mucho. Miren, recuerdo, hermanos, que en mis primeros años de cristiano, yo tenía un amigo que aprecio bastante. Él no conocía de la palabra de Dios. Y recuerdo que me decía: es que tú te crees mucho porque sabes, porque estás yendo a estudiar la palabra de Dios. Tú te crees mucho porque conoces la Biblia. Y hermanos, me acuerdo que a mí me daba risa, hermanos. Pero él se enojaba porque yo me reía. Ya ves, te estás riendo. Y realmente, hermanos, muchas personas, inclusive quizá tu familia te lo ha dicho: es que tú te crees mucho porque vas a la iglesia o porque conoces la palabra. Mucha gente te lo ha dicho. Y hermanos, discúlpenme que les diga esto, no es que nos creamos mucho, es que realmente somos diferentes y es lo que Jesucristo te quiere decir. Que tú, por ser diferente, no tienes unos privilegios mayores, tienes cargas más grandes que llevar que los demás por el hecho de ser diferente. No es que debes de sentirte más, debes de sentirte con una mayor responsabilidad por ser diferente. Y es lo que Jesucristo le está diciendo a su pueblo, que ustedes y nosotros somos la luz del mundo.
Por eso Jesucristo le dice al pueblo, ustedes son la luz del mundo. Y hoy en el 2020, Jesucristo te lo dice a ti también, ustedes son la luz de este mundo. Por eso es que durante todo el mes de noviembre vamos a tratar de verdad de ser una luz en nuestros trabajos, en nuestra comunidad, en nuestro vecindario, en nuestra familia. Vamos de verdad a tratar de ser una luz y de hacer una diferencia para que las personas puedan ver y para que las personas puedan seguir adelante. Ahora, hace muchos años, hermanos, un científico trató de hacer un experimento. Y este científico se encerró por varios meses, hermanos, en completa oscuridad. Solamente para demostrar, hermanos, que los ojos se adaptan a lo que ellos ven. Ese científico podía ver perfectamente, pero después de varios meses en completa oscuridad, cuando salió, la luz le lastimaba, estaba cegado por la luz. ¿Por qué le estoy explicando esto? Porque quizá muchas de las personas que nos rodean han estado cegados por mucho tiempo, han vivido en la oscuridad. Y cuando comiences a tratar con ellos, quizá cuando te vean, va a ser un poco difícil para ellos entender la palabra de Dios, porque han vivido en la oscuridad por mucho tiempo. Pero es nuestra responsabilidad, de verdad, ser una luz para todas las personas. Y cuando hablo de ser una luz, estoy hablando de decirles, de enseñarles, de mostrarles el amor de Dios. ¿Cómo puedo ser una luz en mi trabajo? La semana pasada o antepasada les decía que tenemos que ser muy astutos. ¿Cómo puedo ser una luz en mi comunidad? ¿Cómo puedo ser una luz en mi escuela? ¿Cómo puedo ser una luz donde yo habito? Hermanos, el otro día estaba platicando con un señor. Este señor trabaja ahí donde yo voy a ayudarle a este hermano. Y este señor estaba platicando, estaba muy contento hablando de su nieto. No, mi nieto, no, es bien tremendo y apenas están regresando y mi nietecito ya dice que tiene novia y el hombre encantado, enamorado de su nieto. Y él no conoce la palabra de Dios. Y entonces aprovecho y le digo, oye Carlos, él es tu corona, ¿verdad? Es la corona que más quieres. Y entonces volteé y me dice, ¿por qué una corona? Y le digo, es que la palabra de Dios dice que nuestros nietos, que los nietos son las coronas de los hombres. Ah, eso dice la Biblia. Hermanos, el punto es, trata de meter la palabra de Dios, trata de hablarles con versículos, trata de captar su atención, trata de ser esa luz que la gente necesita en el mundo. Ahora, déjenme le digo algo, hermanos, antes de entrar a la predicación, déjenme le cuento esto, miren. Cuando recién nos cambiamos donde vivimos ahora, hermanos, cambiamos los focos que veí por focos de esos de LED, que se supone que lo usan mejor y que ahorran más energía, hermanos. Y cuando los compramos, decía ahí en la caja que tenía quién sabe cuántas horas de vida, que te iban a durar muchísimo más que un foco regular. Y los compramos, hermanos, incluso los puedes doblar, pues son de plástico, no se quiebran como los focos regulares, y cambiamos todos los focos. Pregúntenme, hermanos, cuántas veces los he tenido que cambiar. No es verdad que duran tanto, hermanos, no es verdad. Hermanos, solamente la luz de Dios permanece. David, ponme la imagen que les voy a mostrar. Miren, ¿saben qué es eso, hermanos? No sé si alcanzan a apreciarlo, miren. Es una bombilla, hermanos. Es un foco, hermanos. No se alcanzan a ver, hermanos, miren. Allá al fondo hay una estación de bomberos y aquí hay un bombero, hermanos. Dale doy la otra, por favor. Mire, eso, hermanos, se conoce como la bombilla centenaria, hermanos. No sé si la conocen, hermanos. No sé si han escuchado hablar de ella. Este foco, hermanos, o bombilla, como le dicen en algunos países, este foco, hermanos, está prendido desde 1901, hermanos. Este foco tiene más de 100 años prendido. Y está en una estación de bomberos de California, hermanos. En una estación de bomberos de California está esta bombilla. Y la historia es, hermanos, que en el siglo pasado, antepasado, estaban los bomberos, hermanos, batallando por la luz que usaban lámparas de queroseno, es decir, de un líquido flamable. Entonces, en una estación de bomberos no puedan tener algo así. En ese tiempo estaban comenzando a salir los focos eléctricos. Así que ellos cambiaron todas las lámparas de queroseno por focos, por lámparas. Y pusieron este foquito, hermanos, que hasta el día de hoy no se ha apagado. Ahora usted puede pensar y decir, hermanos, ya lo han cambiado varias veces. Mire, si no me cree, hay una página de Facebook y un sitio web donde usted puede entrar y hay una cámara de video filmando las 24 horas, los 7 días de la semana, ese foco. Para que usted vea que no se apaga y que nadie lo ha cambiado.
Si no me cree, vaya y busque la página oficial de este foco, hermanos. Y es una locura porque tiene más de 100 años prendido. Y la gente no entiende cómo es que no se ha apagado ese foco. Ahí está, hermanos. Quizá no lo usa como cuando era nuevo, pero no se ha apagado. Y la gente no entiende por qué lo hace. ¿Por qué estoy platicando esta historia, hermanos? Porque creo que la idea de Dios en nuestra vida es que seamos un foco que nunca se apague. Que seamos una luz que no se apague. Pero para ser una luz que no se apague, tenemos que saber que somos eso. ¿Para qué fuimos hechos? Para eso tenemos que entender que somos un foco, que nuestro trabajo es aluzar. Porque un foco que no aluza no sirve para nada. Un foco fundido se tira a la basura. Un foco que no prende es un foco que no sirve. Nosotros somos la luz del mundo y ese es nuestro trabajo. Pero para poder hacerlo, tenemos que entender que somos especiales, que somos hijos de Dios y que ni los problemas ni las situaciones por las que pasamos nos pueden apagar. Tenemos que estar prendidos para poder usar a los demás. Ayúdenme a orar, por favor, para entrar a la predicación. Sé que me quedan 15 minutos y sé que están esperando su bolsa de chocolates y dulces. Nosotros venimos ayer, hermanos, y la recogimos, así que no le va a quitar mucho tiempo, hermanos, para que pueda pasar por su bolsa. Parece que el pastor había mencionado antes de entrar aquí, me había dejado dicho que eran como 90 bolsas, hermanos, así que pues creo que sí hay suficiente para nuestros pequeños. Pero vamos a orar para entrar a la predicación y dejar que Dios nos hable esta mañana y que Dios nos dirija en el mensaje del día de hoy. Señor y Padre nuestro, te alabamos, bendecimos y glorificamos. Y una vez más nos acercamos a tu presencia para pedirte que nos hables, Dios, en gran manera, que nos ministres el día de hoy y que por favor calles mi boca y que seas tú quien hable. Te ruego una cosa más grande, mi Señor, que nadie, que ninguno de nosotros salgamos de este lugar como hemos entrado. Porque te lo suplicamos, pedimos y rogamos todo esto en el bendito y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y así mismo, hermanos, les pido que me vayan a buscar ahí, hermanos, en el libro, en la epístola a los Filipenses. Y vamos a ver solamente unos versículos que se encuentran ahí, en Filipenses capítulo 2, hermanos. Y ahí va a estar nuestra predicación esta mañana. Solamente vamos a ver algunos versículos de Filipenses capítulo 2, hermanos. Y vamos a ver, hermanos, lo que Dios le quiere decir a usted el día de hoy. Lo que Dios escribe a través de Pablo, que se lo escribe a los filipenses, pero que se nos lo escribe también a nosotros. Y Filipenses capítulo 2, voy a leerlo solamente los versículos del 12 al 16, dice de la siguiente manera. Dice así: así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Versículo 16 dice, manteniendo en alto la palabra de vida. Así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Pablo le está hablando a los filipenses y les está exhortando a hacer lo que queremos, en lo que queremos trabajar durante todo el mes. Hacer la diferencia, hacer una luz, de verdad, a resplandecer como las estrellas en el firmamento. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lograrlo? Y a veces suena un poco difícil. Déjenme leer nuevamente el versículo 12. Dice la palabra de Dios así. Dice, así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Y hermanos, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que para poder ser una luz que brille, para poder hacer la diferencia con las personas, debemos de tener ese temor y ese temblor de la salvación que Dios nos ha regalado. Hay muchas religiones, hermanos, que interpretan la Biblia de esta manera. Muchas religiones dicen que la salvación es algo que se puede perder. Y ellos lo interpretan de esa manera. En una ocasión estaba hablando con un pastor de una de estas denominaciones. Estábamos platicando, él estaba estudiando junto conmigo y estábamos hablando precisamente de este punto. Y él me decía estas palabras, dice, mira, yo entiendo que la salvación no se puede perder. Cuando Dios te la otorga, ya nadie te la puede quitar. Cuando Dios sella tu corazón,
te conviertes en su hijo. Y yo entiendo que tú no puedes deshacerte de tu hijo, es tu hijo para siempre. Decía el pastor, pero esta es una manera como nosotros podemos controlar a la congregación. El que piensen que portándose mal van a perder su salvación. Y yo le decía, es que ese es el problema con nosotros los cristianos, que nosotros no entendemos que lo que tenemos es algo muy valioso, que aunque no lo pierdas, lo tienes que cuidar muy bien. Porque como dicen por ahí, y les decía el otro día, la salvación es algo que Dios te ha regalado, es algo gratis, la salvación no cuesta nada, pero se pagó un precio muy grande por ella. Así que no podemos desperdiciarla. Así que para hacer una luz y para hacer la diferencia, debemos de entender lo que Dios ha hecho por nosotros y debemos de vivir bajo estos parámetros que Dios nos ha puesto. Viviendo y sabiendo que tenemos una responsabilidad muy grande porque somos hijos de Dios y porque tenemos una salvación que le costó mucho a Dios. Le costó mucho darnos la salvación. Pero cuando vivimos desahogadamente y decimos, cabo ya no la pierdo. Ya, ¿para qué le hablo a los demás si yo ya me salvé? ¿Para qué me preocupo por los demás? ¿Para qué ser una luz cuando yo ya me salvé? ¿Para qué esforzarme por las demás personas cuando yo ya estoy adentro? Cuando yo ya me gané mi lugarcito. Alguna vez les platiqué, hermanos, que teníamos un familiar en un hospital. Y hermanos, él estaba en México, se llama Torre de Especialidades, porque es una clínica que tiene varios pisos de alto. Y el área donde estaba nuestro familiar, hermanos, era el piso más alto de la torre de especialidades del edificio. Así que cuando se abría el elevador, hermanos, toda la gente se metía como podía. Había 2 elevadores, pero se llenaban, porque van a diferentes pisos del hospital. Así que siempre que se ve el elevador, hermanos, tratabas de meterte, porque si no te quedabas afuera y luego hasta que subiera todos los pisos y luego a bajar. O sea, tenías que meterte luego. Y yo recuerdo que ahí fue donde aprendí, hermanos, lo que dice la palabra de Dios, que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros, hermanos. Te metías primero al elevador y quedabas a mero atrás. Así que cuando llegabas al piso eras el último en bajarte. Los primeros eran los últimos y los últimos eran los primeros en bajarse. Pero recuerdo que cuando estabas adentro y veías que alguien se acercaba, ya nadie se salía. Nadie le dejaba el lugar a alguien. Nadie. Porque ya estabas adentro, porque ya estabas seguro. Veías que venía alguien con muletas caminando y se hacían todos para atrás. No, ya no cabe nadie, nadie se sale, porque ya nadie quería perder su lugar. A veces, hermanos, creo que así actuamos en el camino de Dios. Ya tenemos nuestro lugar y estamos satisfechos con eso. Pero Dios nos pide que demos ese extra, que seamos esa luz que el mundo necesita y que el mundo necesita en estos momentos. ¿Cómo puedo ser una luz? Habla con versículos. Cada vez que hables con alguien, háblale con un versículo de la Biblia, para que cuando te pregunte tú le puedas abrir esa puerta. Cuando Él te abre la puerta preguntándote, tú le puedes decir, es un texto de la palabra de Dios. Oye, qué bonitas palabras dices. Yo no las digo, las dice la palabra de Dios. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor. Escríbele eso a tu esposa, regálaselo. Contenta a tu esposa de esa manera. Oye, ¿cómo sabes tanto? Qué bonitas palabras. No, yo no las digo, lo dice la Biblia en el libro de Cantares. Mira, si lo lees te vas a dar cuenta que Dios tiene muchas más cosas que decirte. Trata de hablar con versículos, trata de explicarle a las personas con versículos de la Biblia. Tú conoces mucha Biblia, tú conoces mucha palabra. Ponla en práctica. Deja que Dios hable a través de tu boca. Deja que Dios hable a través de ti con su palabra. Pero luego llegamos, hermanos, al versículo 13 y dice la palabra de Dios así. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Dice, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Pues es Dios el que pone en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Y no sé si alguna vez te ha pasado que vas caminando, ves a una persona, o estás en el súper y ves a alguien, o te encuentras a alguien pidiendo una ayuda y sientes en tu corazón ese deseo de hablarle, ese deseo de darle, ese deseo de ayudarle. No sé si te ha pasado que a veces ves a unas personas que te dan unas ganas de ir y compartirle la palabra de Dios, que sabes que necesitan tanto, que sientes en tu corazón el hablarle. Bueno, déjame decirte que ese es el Espíritu de Dios, diciéndote que les hables. A veces puede ser tus compañeros de trabajo, de escuela, tus vecinos, a los cuales les has hablado muchas veces y no quieren escuchar. Pero va a llegar un día en el que vas a sentir que es el momento de decirles. Y ellos están listos para recibir la palabra.
Ellos van a escucharte. Porque Dios pone en tu corazón ese deseo de hacer, ese deseo de querer hacer. ¿Por qué tienes ese deseo? Porque a veces sientes esas ganas de hablar. Porque a veces sientes que no estás haciendo lo correcto. Porque es el Espíritu de Dios que está en ti, diciéndote que tenemos que ser una luz. Tenemos que ser una luz no solamente para nuestro hogar, tenemos que ser una luz para todas las personas. Trata de ser esa luz. No eches en vano lo que Dios ha hecho. A veces menospreciamos todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y no nos damos cuenta que nosotros tenemos el cambio en nuestras manos para las personas que están alrededor de nosotros. Quizá tú tienes esa palabra que tanto necesita escuchar esa persona, tu vecino, tu compañero, tu amigo, tu familiar. Quizá tú tienes esa respuesta que está pidiéndole a Dios. Señor, si existes, déjame saber que existes, dame una prueba de que existes, dame una señal de que tú existes. Y quizá tú tienes esa señal, esa prueba. Quizás si llegas y le dices, hey, Dios te ama mucho, tú eres especial. Quizás es lo que estaba esperando, quizás era la respuesta de Dios. Quizás esa persona tiene días orando y pidiéndole a Dios, Señor, si existes y si va algo para ti, déjamelo saber, déjamelo saber. Y quizás tú eres ese conducto que Dios va a utilizar. No reprimas el Espíritu de Dios, porque Dios pone en ti el querer como el hacer. No menosprecies lo que Dios ha puesto en tus manos. Alguna vez les platiqué, hermanos, de esta historia que se platica. Es solamente una historia, hermanos, que allá en la región de África, en Kimberley, dice que había un hombre muy pobre, hermanos, muy pobre. Tenía una gran propiedad ahí en medio de toda la sabana, ahí en medio de toda la selva, hermanos. Y este hombre estaba muy pobre. Y dice que unas personas, hermanos, unos turistas que iban pasando por ahí, llegaron a pedir agua, hermanos. A estos turistas andan ahí de cacería y llegaron a pedir agua. Y vieron que la casa se estaba cayendo, y vieron a los niños ahí sin con una ropa muy pobre, hermanos. Y no había nada de comida en la casa se estaba cayendo. Y van a pedir agua, hermanos. Y cuando sale el hombre les da agua. Estos turistas voltean a ver a los niños y los ven tan pobres ahí, jugando en el suelo, hermanos, a las canicas. Y cuando se acercan, hermanos, se dan cuenta que esas pequeñas piedritas que usaban como canicas eran diamantes en bruto, que estaban sin explotar, hermanos. Eran diamantes en bruto. Este hombre se estaba muriendo de hambre porque no sabía que con lo que jugaban eran diamantes. A veces las promesas de Dios las tomamos como canicas, como un juego, sin darnos cuenta que son diamantes en nuestras manos, que tenemos el poder de cambiar la vida de las personas con lo que digamos, con lo que les expliquemos, con ser una luz para ellos. Tenemos ese poder de cambiar la vida de otras personas a través del Espíritu Santo y no lo hemos hecho porque estamos enfrascados en nuestros propios problemas. No tengo que comer jugando con las promesas de Dios en nuestras manos. No tengo salud jugando con las promesas de Dios en nuestras manos. Es que estoy preocupado por lo que está pasando, jugando con las promesas de Dios en nuestra mano. Teniendo la respuesta de Dios en nuestras manos, estamos preocupados por nuestros propios problemas, sin ver que tenemos la respuesta de Dios en nuestras manos. Y no ayudamos a los demás, porque no nos damos cuenta que tenemos las promesas de Dios en nuestras manos. Date cuenta que Dios nos ha dado diamantes. Y finalmente, para terminar, versículo del 14 al 16, dice la palabra de Dios, Filipenses capítulo 2, versículos del 14 al 16, dice así: háganlo todos sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Y finalmente Pablo dice, y lo que vayan a hacer, dice, háganlo de buena gana. Y lo que vayan a hacer, háganlo por gratitud. Y lo que vayan a hacer, háganlo porque están agradecidos por lo que Dios ha hecho en su vida. Sí, hermanos, a veces tenemos que ser esa luz en medio de una tormenta. Tenemos que ser esa luz, hermanos, que aluce en medio de una tormenta. Y a veces pensamos, es que yo cómo voy a luzar, hermano, pastor, es que mire por lo que estoy pasando. Y yo le recuerdo el versículo anterior. No se preocupe, ponga todo en las manos de Dios, porque usted tiene las promesas de Dios. Porque cuando se dé cuenta de eso, entonces lo que hagamos, lo vamos a hacer de buena gana. ¿Cómo le puedo hablar a los demás? Primeramente, recuerda que tú
eres muy valioso. Recuerda que tú eres la luz del mundo. Recuerda que tú brillas por ti mismo. Y sí, habrá veces que las personas nos odien por eso, pero es nuestro trabajo ser la luz a las personas que tanto necesitan. Alguna vez les platiqué, hermanos, se las he contado varias veces esta historia, pero creo que es perfecta para lo que estamos hablando el día de hoy. Y la historia de dos ranas que estaban en un estanque, ¿se acuerdan? Y entonces las ranas estaban comiendo insectos, hermanos. Y pasa una luciérnaga volando, hermanos. Y las ranas no comen luciérnagas porque parece que les hace daño. Tienen una especie de veneno que las ranas no lo pueden digerir. Y estaban las ranas ahí en el estanque y estaba esta luciérnaga pasando. Y una de ellas se le quedaba viendo. Y la otra rana estaba hablando y estaban platicando. Y pasaba la luciérnaga y la rana se le quedaba viendo otra vez. Y se le quedaba viendo y la luciérnaga pase y pase y pase. Y en una de esas, ¡zas! La rana la mata, hermanos. Nomás la mata y le escupe, no se la come. Y la otra rana le dice, ¿por qué la mataste? Si no te la ibas a comer. La maté porque brillaba, dijo. La maté porque brillaba. Sí, hermanos. A veces la gente, hermanos, te va a atacar porque brillas. A veces la gente te va a querer hacer sentir menos porque brillas. Sí, a veces la gente te va a querer hacer un lado porque brillas. Pero sabes, no lo podemos evitar. Es nuestro trabajo y tenemos que hacerlo. ¿Y sabes por qué? Porque tenemos las promesas de Dios en nuestras manos. Cumple con tu ministerio y haz lo que Dios te ha mandado a hacer. Así que esta mañana yo te pido y yo te invito a que si tú has escuchado la palabra de Dios, lo que se ha dicho, tomes un tiempo para reflexionar en ella y le digas, Señor, realmente yo quiero ser una luz, yo quiero ser la diferencia. Mira, Señor, quizá no lo he hecho por esta pandemia. Quizá no lo he hecho porque he tenido mucho temor y no me he dado cuenta que tengo tus promesas en mis manos. Señor, no he sido una luz últimamente porque me he enfrascado mucho en mis problemas y no me he dado tiempo de pensar en los demás. Ayúdame a darme cuenta que tengo tus promesas en mis manos. Señor, sí, realmente no he brillado como debo de hacerlo porque me han hecho sentir mal y cada vez que quiero hablar me callan, me opacan, no me ponen atención. Dios, quiero brillar, quiero ser una luz en medio de esta tormenta. Así que te invito a que ahí en tu lugar ores al Señor, te acerques a su presencia y le digas con tus palabras, Señor, yo quiero brillar, yo quiero ser una luz y quiero ser una luz para los demás. Habla con el Señor, habla con tus propias palabras, acércate a tu presencia, a la presencia del Señor esta mañana. Señor y Padre nuestro, el día de hoy hemos escuchado lo que se ha dicho y hemos leído tu palabra. Y ciertamente, Dios, así como lo decías hace tantos años, nos lo dices a nosotros hoy también, que somos la luz del mundo. Y creo que a veces lo olvidamos, por nuestros problemas o por las situaciones que pasamos. Lo hemos olvidado ya. Pero somos esa luz, Dios, que alumbra en medio de las tinieblas. Y es, Dios, nuestra obligación y es nuestro ministerio el alumbrar a los demás. Te pedimos que nos des la fuerza, Dios, para hacerlo, para hacer un cambio en nuestras vidas, en las vidas de las personas, para darnos cuenta, Dios, que tenemos diamantes en nuestras manos, que tus promesas, Dios, son diamantes en nuestras vidas. Te pido que nos des el valor a cada uno de nosotros, Dios, para hacer un cambio, para levantarnos, Dios, y ser esa luz que podamos alumbrar a los que más necesitan. Guíanos, Señor, y pon en nosotros el querer como el hacer, Dios, y hacerlo de buena gana, Dios, porque vamos a hacer tu voluntad. Te ruego que nos prepares ahora, Dios, para el resto de la semana y para el resto de nuestras vidas. Prepáranos, Dios, y una vez más, gracias, porque tu presencia y tu misericordia han estado con nosotros y sabemos que lo estará. Pedimos pues y suplicamos todas estas cosas en el bendito y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, gracias por estar aquí el día de hoy, que tengan una excelente semana.